Estamos escuchando a Jorge Márquez, profesor, historiador, amigo aquí de la casa que le hemos sumado a la mañana. Vamos a hablar del puente Quilmes-Colonia que nunca se hizo, pero lo aprovechamos para sumar la mirada de la pandemia y el tema educativo. En esa época, de la época del puente de Quilmes-Colonia, sí. Yo era muy chico, por eso le voy a preguntar la fecha. Porque yo tengo vagos recuerdos de esa época. Arranquemos. Me acuerdo, pero no tanto. Bueno, te voy a decir algo. La idea es muy interesante. La idea de una conexión entre Buenos Aires-Colonia es del siglo XIX. Ah, de allá viene. Ya viene del siglo XIX. Sí. Había la idea de hacer, bueno, obviemos los nombres. Si dale. Hay quien cita por ejemplo, Sarmiento, que decía, bueno, vamos a poner la capital, vamos a hacer Argiriópolis, ponemos la capital en la isla Martín García y unimos todo de manera ferroviaria, ¿no? Ah, mirá vos. Sí. ¿Pensó en hacer en la isla Martín García, la capital? Sí, la capital de Argiriópolis era eso. Pero después tenés proyectos del año, qué sé yo, 86, de hacer a través de un tren, se presentó el proyecto, y tenés en el siglo, ya principio del 20, perdón, el tema de hacer un túnel subfluvial. Tranviario. Un túnel subfluvial. Sí, ¿Pero con qué objeto tranviario? ¿Qué era? ¿Transportar las mercancías de Uruguay? ¿Mejorar la salida al Atlántico? ¿Cuál era la idea? La argumentación en ese momento era vacacional. Poder que la gente fuera vacacional a vos no te gustaría tomar un tren que en 4 horas te deje en Punta del Este, ponele. Mirá vos. Sí. ¿Y qué pasó finalmente? O sea, algo que me llamó la atención que vos me pasaste, que el puente de Quilmes-Colonia se inspiró en un puente en Nueva Orleans en Estados Unidos. Sí, en Nueva Orleans. ¿Cómo es esa historia? Claro, porque en realidad lo que vos te acordás, vos te acordás de los 96, 97. Bueno, eso te iba a preguntar, claro, la época. Porque el acuerdo es del 96, 97. Ahí nace, 96, 97. No, en realidad nace cuando en el 60 nace esto. Esto nace en el 60. Pero que cuando se le dio difusión en Quilmes, cuando se le dio difusión, yo creo que estaba latente la posibilidad, ¿fue esa época? En el 60 yo te cuento. Cuando hablamos del 60 hablamos de década de 1960. 1960. Ahí arranca la idea. Se arma una comisión. En Quilmes, que es presidida por Segundo Otero, que era el jefe de comercio, digamos, de comercio quilmeño con otras entidades. Que era el presidente de la Cámara de Comercio, que era una especie así. Exactamente. Era el... Mira. Segundo Otero, sí. Era el, ¿cómo se llama? Sí, no me acuerdo. El López. El de Rivadavia. Jerkovich, era el Jerkovich de esa época. Una especie de Jerkovich, claro. Era el Jerkovich de la época. Junta a todas las entidades y dice, vamos a hacer un puente Quilmes-Colonia. Ahí viene gente de la Armada, que era el almirante Baroja, y dice, sí, peleen por su puente. Y, fíjate. Vienen, hay una representación de Uruguay que viene acá. Y hay una proyección, hay un evento en el cine Cervantes. ¿Cómo no avanzó? ¿Qué pasó? Hay una serie donde vienen los tipos que habían hecho un puente en Nueva Orleans que garantizaban 300 metros por día de construcción. Ya vienen los constructores, los constructores estuvieron acá. Ya venían en el cine. Pero yo pensé que estaba tan avanzado. ¿Cómo? ¿Tan avanzado estaba la cosa? No. 61. Estoy hablando, claro, la película no fue una utopía entonces. Octubre del 61. Mira. Y todas las entidades apoyando. Pelean por su puente, la Armada, como si dependiera de las entidades de acá, un puente Claro, porque tienen que tener algo permiso de provincia, de nación, claro, para cruzar. No pasó por el Consejo. Aparte de La Plata. No había pasado por el Consejo Deliberante todavía. No había pasado por el Congreso de la Nación, claro. Es un acuerdo bilateral. Claro, necesitas una ley, o sea. Y lo que vos te acordás es de la época de Menem. Claro, ahí está. Del 96-97, que claro. Ahí se firma el acuerdo entre Menem y Lacalle, que era el papá del que está ahora, que hacen un acuerdo y que establecen, ya ahí hay empresas que participan, ya se sabía cuánto iba a ser el peaje, y decían que en el 2003 ya íbamos a ir a Colonia. O sea, en el 96 se reflota el proyecto. En realidad se reflota en los 70. Lo que yo te digo en los 60 se reflota en los 70. Se reflota con Alfonsín. Ajá. Alfonsín también, Caputo también habla con el canciller uruguayo en ese momento. Y lo que pasa es que ahí había varios lugares desde donde se podía hacer, por resumir. Uno era tomando el Delta, viste, puentecitos por arriba del Delta. Uh-huh. Otro era tomando desde lo que sería la salida General Paz, Aeroparque, por ahí. Otro era Sarandí Quilmes y otro era Punta Lara.
Claro, la última que se habló fue Punta Lara. Y la que cierra es Punta Lara, la que gana es Punta Lara. Claro, Punta Lara gana. La que gana al final es Punta Lara. ¿Por qué? Porque era más cerca. O sea, en las argumentaciones está, no, claro, es más cerca, son 40 kilómetros, Quilmes eran 46 y la del norte era 57. Pero el tema de Punta Lara también tiene que ver con que había una idea de que el tránsito fuera lo más fluido posible y no pasara por centros urbanos. Entonces Quilmes vos tenías que bajar y pasar, imagínate, todo por Otamendi, camiones. Claro. Calculaban 6.000 en ese momento, 6.000 automóviles diarios. Claro. ¿No? Una locura hubiera sido. O sea, la idea era esa. Una de las cosas por la que no cae por la que cae el proyecto quilmeño. Otra tiene que ver con los lobbies, ¿no? Obviamente. Claro. Siempre Punta Lara, que podíamos ir Berizo, tuvo un enfrentamiento histórico con el puerto de Buenos Aires. Eso también es interesante. Y este proyecto le sacaba plata al puerto de Buenos Aires. Claro. Esto también hay que decirlo. ¿Esa era la estrategia, digamos? Yo creo que sí, porque si vos ves desde fines del siglo XIX el tren del sur que iba a Buenos Aires, la idea del tren Buenos Aires-Ensenada, que no, era la idea de hacer un puerto de aguas profundas en Ensenada. Entonces, ese lobby bueno, esa puja entre provincia y capital, que se ve hoy también. Sí, pues yo me estaba pensando en eso, que se ve hoy también. Que se ve hoy también en muchas cosas. Hay problemas con el puerto de La Plata en estos momentos. Del puerto, el canal Magdalena también, es interesante traerlo, la idea de un canal, porque vos hoy, cuando salís, bueno, esto lo relaciono con la soberanía, si querés. A ver. Cuando vos, los barcos de gran tamaño, cuando salen del puerto de Buenos Aires, tienen que pasar por aguas uruguayas. Mira. Llegan para poder salir hasta Punta Indio y ahí se desvían hacia el este y vuelven a salir. Claro, la idea del canal Magdalena, esto que plantea Tayana, una ley, es que, digamos, como dragar y hacer un canal derecho a las aguas profundas. Una salida propia. Claro. Mira. Vos fíjate que bueno esto de que, porque vos planteabas lo del puente, justo la discusión ahora del Paraná, ¿no? De la concesión de la hidrovía. Sí. Que en realidad más que hidrovía es el río Paraná, con concesiones de dragado y balizado y puertos privados, ¿no? Es un poco eso. Sí, porque dicen hidrovía. ¿Qué es? La concesión de una empresa belga que tiene de balizado, dragado y hoy tenés puertos privados que sacan sin demasiado control estatal sus productos. ¿Y el puente hubiera afectado la circulación en el río? Sí. Una de las cosas que se planteaban en ese momento estaba, bueno, acá ya hablamos del 96-97. Ya más adelante. O sea, en el 60, ¿por qué se cae? Que llegaron hasta acá, los yanquis llegaron a venir. ¿Por qué se cayó? Porque no había más plata, porque nadie le dio más bola. No había plata, no le dieron bola. Okay. Hay una serie de proyectos que son muy, vamos a decir, avanzadas, que se caen y no tienen una causa. No un puede caso ser la definido. desidia, puede ser la burocracia, digamos, tenés múltiples variables para que se caiga. Del 60 salta al 70, decías 72, lo sigue Alfonsín y después el que le da el impulso digamos, ya con llamado a empresas es Menem. Claro. Menem es el que más cerca estuvo para concretarlo. 96-97. Mirá vos, yo nunca me imaginé que hubiera sido esa época la que estuvieron más cerca de hacerlo. Sí, se llaman empresas, creo que se habían presentado 7 empresas. Mirá. Ya se hablaba de entre una inversión de 1.000 y 1.200 millones de dólares. Ya se sabía cuánto salía el peaje era entre 75 y 100 dólares. Mirá, para viajar. Porque iba a ser digamos 4 carriles, bueno, le daban la concesión, obviamente vos querías ponerte un duty free. Sí, claro. El tipo que hacía la empresa lo hacía, claro. Obviamente iba a estaciones de servicio, todo, si bien era... Iba a ser algo importante, no. Sí. Puente... 3.000 pilotes, imagínate, 3.000 pilotes en el Río de la Plata. Que esa es una de las quejas de los navegantes, porque dicen, depende de dónde lo pongas, la navegación a vela la vas a afectar. Si la ponías en Quilmes, afectabas, si la ponías más al norte, afectabas más. Por eso traerla más allá, más a La Plata, era mejor. Claro, era mejor. Cuando vos navegás, alguien que navega del Náutico a Colonia no va en línea recta, va según el viento, claro. No haciendo... buscando el viento más propicio, ¿no? Entonces, pero sí, me pareció interesante esto, que lo traigas, porque es como esos proyectos que quedaron en la nada y que en su momento tuvieron un empuje impresionante.
Y que de golpe aparecieron las oposiciones, la oposición, qué sé yo, el tratado nunca pasó por el Congreso. Todos los diputados no alcanzó a tratarse, claro. No, claro. Pero Menem avanzó, ¿viste? Como era Menem. Sí, Menem avanzó igual, a pesar de que Menem no avanzó tenía la igual, sanción del sí, Congreso. claro. Sí, después había un tema con el Banco Mundial. El Banco Mundial tiene, por un lado, asesor y por otro lado, pensá que Colonia es patrimonio de la humanidad. Imagínate el impacto que tendría eso un puente de esa magnitud en Colonia, ¿no? La arruinás. Claro. Por eso se había considerado hacerla mirá. más al norte, claro. No usarla la ciudad Colonia, Claro, creo que finalmente. se llama Punta de los Patos, donde se iba a hacer. Y la rompes toda la ciudad, imagínate. Sí, porque Colonia es un hecho histórico en sí mismo, la ciudad, sí, es verdad. Es como, qué sé yo, San Telmo, bueno, Claro. no valorado por ahí, pero son lugares. Bueno, viste que siguen encontrando cosas. En San Telmo el otro día encontraron cosas de rosas, una casa de rosas, un aljibe. Se siguen encontrando cosas. Lo que pasa es que, bueno, tiene que haber una cuestión de patrimonio, de protección del patrimonio. Claro. A mí me pasa con el puente me pasa lo mismo que con el aeroparque, con el famoso proyecto del aeroparque, Claro. pero yo leí algunas consideraciones técnicas sobre el tema del aeroparque, por lo cual finalmente dicen que el aeroparque nunca se puede llegar a terminar de construir aquí. No, porque por también autopista. tenés el tema de la autopista y la ciudad. Claro. La ciudad. Ahora, también el aeroparque hoy no podría estar, el de Cava. No podría funcionar acá. Y no, es que no podría funcionar donde está funcionando. Claro. El aeroparque, fíjate que cuando hay un accidente es terrible. Sí, es un desastre. Desastre. Es un desastre, sí, es verdad, es un desastre. Es un Tenés que desastre. más con Argentina, que es tan grande, ¿no? Claro que se puede proyectar en otro lugar, a esto te referís. Ahora volviendo. En lugar de abrir, viste, estás cerrando siempre. Claro. Ahora volviendo al tema del puente, Sí, ¿no? sí. Digo, ¿existirá futuro la posibilidad de reflotarlo? Ya es tema cerrado. Hace tanto que no escucho hablar de Digo, él. pues, comercialmente no nos sirve ni siquiera. Dejá turísticamente, pero digo, comercialmente. Y no sé si Sí, comercialmente sí que sirve. Aparte, Menem lo había planteado en términos, vos fíjate, de concesión, de que el Estado no ponía un peso. Era todo privado. Era todo privado. Claro. Obligaba a los privados a bancarlo, a hacer bancarlo. todo, claro. Sí. Uh-huh. Sí, aparte era un puente desde los beneficios, era un puente, bueno, ya le habían puesto nombre, Carlos ¿En Gardel. serio? ¿Ya tenía nombre? Sí, los dos, Son el ¿no? puente del Mercosur, claro. Mira. Y lo interesante de eso es que es un puente que uniría Latinoamérica de forma vial por otro lado. ¿Cómo es eso? Claro, porque vos pasás a Uruguay y de ahí te vas para Brasil. Es otra ruta alternativa. Es una ruta alternativa a la 14, por eso famosa ruta del Mercosur, digamos. Exactamente, por eso los países las provincias del norte se oponían, porque le sacaba el tráfico de la 14. Claro. ¿Y sabés quién se oponía también? Los partidos de la costa. Porque ¿De la costa? Le sacaba turistas. Potencialmente la gente se iba a tentar más por irse a Se iba a Uruguay. tentar por irse a Uruguay, Brasil, por esa Ahora, vía. qué lástima, ¿no? Que esas cosas no te dejan. Hubiera sido un progreso tenerlo, ¿no? Y un puente, aparte estás hablando de un puente no sé si de los más grandes del mundo, ¿eh? Sí, tanto. 40 kilómetros. Sí. Y hoy yo creo que habría otra mirada más interesante, porque en ese momento una de las cosas que se cuestionaban era que la altura era de 65 metros en su parte máxima, en su máxima altura. Uh-huh. Sí. ¿No? Y decían que era bajo, que tenía que ser más alto. ¿Más alto? Claro, por ejemplo, decían que la fragata, qué sé yo, Sarmiento, o ¿cómo se llama la fragata Libertad? ¿La Libertad? ¿No pasaba? Tiene 57 metros con el mástil. Entonces, los barcos hoy, digamos, el gálibo de los barcos es altísimo. No hubieran llegado a pasar. No hubieran pasado. Mira vos. Imagínate que no fue. Bueno, pero si no pasaban, ¿qué pasaba? Iban a ir al puerto de Montevideo. Pero le iba a sacar gente al puerto de acá. Claro, puerto de Buenos Aires. Ahí tenés otra explicación. Mirá todas las aristas. Yo la verdad que... Detalles, sí, ¿no? porque yo me acuerdo en esa época del 90 y pico, como ustedes marcan, yo lo cubrí bastante intenso el tema y siempre me quedó esa sensación de qué fue lo que pasó Claro, con se echó como un churrasquito de Uruguay, venimos. Claro, era acercarte a Uruguay. Estaba nada más. buenísimo. Y aparte, 40 kilómetros. Claro. O sea, a Sí, Mar del Plata perdón. tenés 400. 40 minutos. Sí. Tranquilo. Es el fenómeno que generó la autopista con Capital, que nos acercó acá a la capital federal. Nos acercó más al fenómeno famoso de la ciudad satélite y toda esa cosa, haber sacado a Capital. Tal cual. Nos hubiera acercado mucho más a Uruguay, claramente. Uh-huh. Tal cual. Claramente.
Así había acuerdos, hubo un organismo. Sí, funcionaba en la calle Alem. Sí, me acuerdo. A todos los $2 millones de comidas y típico de acá, de sueldos, sí. Y la sensación que te queda después de todo lo que leíste y revisaste esta historia. Invitaciones de Morphy. Claro. Sí, y siguió funcionando cuando ya el proyecto había caído. Una cosa, somos buenísimos. La sensación, pues, te insisto con lo de Fernando, la sensación es que el puente ya no se va a volver a reflotar eso. Lo ves muy complicado. No sé, por ahí, qué sé yo, futurología. Hoy técnicamente puedes hacer hasta un túnel subfluvial, si querés. O sea, hoy técnicamente vos es viable que se pueda hacer. Fíjate, en Europa, en el Canal de la Mancha tenés un tren que te cruza Francia e Inglaterra sin problema, digamos. Pero aparte habían hecho el estudio incluso de un canal, de un túnel subfluvial. Otra cosa que era interesante, y también acá viene también un lobby, si querés. El puente no contemplaba el tren, no contemplaba tren y camión. Entonces, ¿cómo no? ¿Camión no? No, contemplaba solamente camiones. Ah, ok. Entonces, obviamente, favorecía la cuestión de los camiones en tanto, bueno, les conviniera el peaje, ¿no? Claro, Moyano estaría contento. Moyano tendría la concesión del... Claro, imagínate, haces puerto y derecho. Claro. Qué lástima que no se pudo hacer, la verdad. Sí, yo siempre pensé que había existido un problema técnico, que finalmente habían desechado la idea por eso, pero finalmente no, es un cúmulo de intereses cruzados. Es un cúmulo de intereses cruzados, claro, si me dijeras, bueno, vamos a hacerlo de 100 metros de altura, que se puede, hoy los barcos, no sé cuánto tienen la media, eso, que sé, 80, poner, vamos a hacerlo un crucero, un crucero. Claro, arrancás con son 3.000 pilotes, ¿viste? Es una infraestructura muy importante, claro, mucho dinero. Y tenés daños ambiental varios. Y ambientales, sí, claro. Sí. Y en esta época los ambientalistas están muy activos. Te paras la obra. Señores, Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Jorge, por venir. Un placer escucharte. Igual lo escuchamos, yo te escucho en otra emisora también. Tiene un raíz mediático. La verdad que está muy solicitado. Casi un influencer, casi. Yo creo que va rumbo a eso. Va para allá. Dice que va a llegar. Esta semana me parece que traemos temas olvidados, ¿no? En este caso por sugerencia de José. Sí. Me parece que son temas que hay por ahí hay muchos pies que no lo saben. Claro. No tienen ni idea. Sí, yo me quedé con eso. Sí. Se me había ocurrido otro de ahora, después te cuento, que tiene que ver con la ciudad para saber un poco más de dónde viene esta historia. Pero bueno, nada, de esto estábamos disfrutando, entonces lo escuchamos a Jorge Márquez, lo disfrutamos.